Está usted viendo Pura Política. El pasado domingo los hispanos de la ciudad marcharon por la Quinta Avenida celebrando el Día de la Hispanidad. Y es que el día siguiente, 12 de octubre, es la fecha del descubrimiento de América. Sí, descubrimiento de América para la civilización europea del siglo XV. Quien lideró aquel primer viaje fue Cristóbal Colón, nacido, según se cree, en Génova, ciudad que ahora está dentro de Italia. Colón financió sus viajes al continente americano con la ayuda de los reyes católicos españoles Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En 1929, los italoamericanos de Nueva York comenzaron a organizar su desfile celebrando, según dice la organización, las exploraciones de Colón y los logros y contribuciones de los italoamericanos a Nueva York y a Estados Unidos. El gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio son ambos de origen italiano. El aniversario de este descubrimiento es celebrado en muchos países del mundo como Día de la Raza, Día de las Américas o Día de la Hispanidad, y últimamente destacando en su lugar la cultura y los valores de las comunidades indígenas que fueron descubiertas por los europeos. ¿Debería la ciudad de Nueva York acabar con estas celebraciones? ¿Debería Estados Unidos eliminar este feriado federal instaurado durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt? Para hablar sobre este tema está con nosotros en el estudio el historiador Anthony Stevens Acevedo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Pura Política. Mucho gusto estar aquí. A mí me parece que la figura de Cristóbal Colón, que se ha estado celebrando todas estas décadas de una manera muy exclusiva y unilateral, definitivamente tiene una carga de contradicciones en su historia, que es lo que hace que mucha gente se sienta incómoda con ese ensalzar la figura de Colón, debido a que implica olvidar no solo las cosas condenables que pudo haber hecho Cristóbal Colón como ser humano y como colonizador o conquistador, sino también que un poco deja una memoria de lo que fue la llegada de los europeos o el encuentro entre los europeos y los pueblos indígenas y muy poco tiempo después con los pueblos africanos, un poco en el olvido. Yo pienso que lo que tenemos que plantearnos es cómo lograr una celebración que sea lo más incluyente posible, sin excluir a nadie, sin olvidar las tradiciones de nadie, de manera que cuando celebremos algo, en este caso esta colectividad americana, no dejemos fuera a nadie y sobre todo que no hagamos que nadie se sienta ofendido. Usted que es historiador, ¿no piensa que esta conversación, al final este debate, es obligar la historia a convertirse también en políticamente correcta? Creo que un poco sí, pero lo importante es que recordemos que siempre ha sido así. Es decir, nuestra manera de recordar el pasado siempre implica una selección de qué es lo que vamos a recordar, qué es lo que vamos a celebrar, qué es lo que vamos a condenar. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Definitivamente. Entonces, en la sociedad democrática en la que decimos vivir y que queremos perfeccionar en cuanto a participación e igualdad de oportunidades, yo creo que es fundamental que busquemos maneras donde cuando celebremos los que entendemos como grandes acontecimientos históricos, incluyamos a toda la gente que participó en ese proceso. En el caso de nosotros, los que somos residentes, específicamente en el caso de Nueva York, una megalópolis multinacional, esto nos plantea a los que venimos de los países latinoamericanos o iberoamericanos un reto, porque como usted acaba de decir, hay una celebración de la comunidad italo-estadounidense que hay que respetar. Pero la pregunta es hasta qué punto la celebración de Colón pueda implicar un olvido de todo ese otro segmento de humanidad compuesto por los pueblos indígenas americanos, incluidos los de aquí, porque no solo cuando decimos indígenas nos estamos refiriendo a Latinoamérica, estamos hablando de toda Norteamérica también. Y la población de origen africano. Entonces, si usted me preguntara, yo sería partidario de que ese día lo llamemos el Día de los Pueblos de las Américas o el Día de los Pueblos Americanos. ¿Por qué? Porque pienso que de esa manera estamos reconociendo y aceptando todos los componentes étnicos de esa gran mezcla, ese gran encuentro, esa gran confrontación, porque fue todo a la vez, de europeos, indígenas americanos y africanos. Uno no puede renunciar a las herencias culturales que tiene, o mejor dicho, no las puede negar. Uno puede definir cómo manejar esas herencias, cómo celebrarlas o no celebrarlas,
pero es innegable que estamos hablando de un proceso histórico donde hubo cruce de culturas, donde hubo violencia, donde hubo exterminios, pero donde hubo creación cultural también. Y en eso participan tres pueblos, los indígenas, o tres grupos de pueblos, los indígenas del continente, precolombinos, los europeos y los africanos. Al arrinconar entonces la figura histórica de Cristóbal Colón, ¿no estaríamos aplicando los estándares morales actuales a un contexto histórico totalmente diferente? ¿Es así como deberíamos estar revisando la historia o mirando los procesos históricos? ¿Y no estaríamos quizás valorizando de una manera o minusvalorando la aportación histórica que una figura, puede ser controversial, como la de Cristóbal Colón, ha aportado a la historia actual de este continente y de todo el mundo? Pienso que, de nuevo, si adoptamos una celebración donde incluyamos a todos los participantes, estamos incluyendo a Colón, que de hecho fue una figura un poquito excepcional en el sentido de que, bueno, iba a la cabeza de unas expediciones, como usted ha dicho antes, apoyadas y constituidas por grandes mayorías de gente española, y no dejarlo fuera. Pero el problema es que hasta ahora, la mayoría de las veces en que se ha celebrado bajo el nombre del Día de la Raza, bajo el nombre del Día de la Hispanidad, ha sido una celebración donde se ensalza únicamente o sobre todo esta excepcionalidad de este hombre, que en última instancia fue un comerciante y un marino similar a muchos otros que había en su época, que viajaba, que hacía comercio, que tenían intención de buscar nuevas rutas de cómo llegar al llamado Lejano Oriente, y en ese sentido era uno más de un montón, ¿no?, a quien le tocó la suerte y tuvo la agudeza y la valentía de hacer ese viaje y llegar a América. Entonces no podemos dejarlo fuera, no podemos dejar de reconocer el aporte, pero tenemos que buscar una manera donde la celebración no solo sea de esos valores más o menos positivos que Colón puede representar para mucha gente, sino que también incluya a los otros componentes culturales, étnicos que forman nuestra muy diversa América.